¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Disculpen siempre por la tardanza, por ser bastante impuntual en la cuestión de poder conectarme tan puntual. Y bueno, pues muchísimas gracias. Antes que nada quisiera saludarlos, que tengan muy buena noche todos donde se encuentren. Hoy en particular había estado un poquitito algo ausente en las redes y en cuestión también de algunos posts que he querido realizar. A veces sí me da tiempo hacerlos, algunas otras veces no. Y hoy precisamente me estuve acordando de mi universidad, así que por eso quise poner este fondo de pantalla alusivo al alma mater, que es la UAPO, que es de donde yo egresé. Pues un saludo para todos nuestros amigos, compañeritos y hermanitos de la UAPO. Un saludo enorme y también un saludo a todas las personas que están en la ciudad de Oaxaca, que espero pronto ya puedan reactivar sus actividades en la universidad. Y bueno, hoy quise hablar un poquito, pues esta es la clase 5, la parte 5 de una serie de clases que he estado dejando aquí en la red, en la página, hablando un poquito sobre cómo hacer el tratamiento de endodoncia desde las partes iniciales. Hablamos un poquito de planeación, que de hecho tengo una plática en la página de Woodpecker. Alguien, si no la he visto, la puede volver a ver ahí, todavía sigue vigente. Después hablamos un poquito sobre técnica de instrumentación, algo que yo hago, que es la técnica de zona. No es una técnica mía, es una técnica que fue desarrollado por el doctor Max Pade.
Después hablamos un poquito sobre evaluación antes de la instrumentación, que es la evaluación de los conductos. Y después, por último, estuvimos hablando sobre lo que son los instrumentos endodónticos. Hablamos sobre limas, hablamos sobre las aleaciones, sobre las ventajas que tiene el acero inoxidable. Entonces, todas esas clases ya están ahí en la página. Y de hecho, si ustedes se ponen a buscar en el Facebook Watch, ustedes van a encontrar que están todas esas clases enumeradas y con títulos, así que si alguien se lo ha perdido, no son clases muy largas, creo que la anterior fue algo bastante eh, larga, pero fue bastante fructífera, considero. Y el día de hoy vamos a hablar sobre acceso, que yo sé que todo mundo que hace endodoncia hace acceso. Yo quisiera solamente mencionar algunas cuantas cosas el día de hoy sobre acceso, sobre lo que yo hago, sobre lo que les puede servir a ustedes. Y bueno, para no hacer demasiado cansado esto el día de hoy. Perfecto. Espero que ustedes puedan estar viendo la pantalla y precisamente pues lo que estamos viendo es pues, los tratamientos dentales que como endodoncistas o tal vez como generalistas, que de repente tenemos que hacer un tratamiento de conducto, pues nos encontramos con estas evaluaciones que ya hablamos de la importancia que tiene una radiografía de diagnóstico para planear el acceso. Entonces viene la interesante pregunta, ¿no? O sea, ¿qué postulados o qué parámetros o qué ideología tomamos para realizar el acceso? Aquí es bastante interesante, pues varias cosas que están desde la red, que están en la literatura, y también un poquitito que le podamos sumar de consideraciones clínicas para poder hacer estos tratamientos. Creo que el parámetro más básico, sencillo, y que creo que todos hemos escuchado para realizar tratamientos, bueno, conservadores o mínimamente conservadores y queremos hacer un acceso muy, muy pequeño, pues tenemos el parámetro que yo lo he escuchado un montón de veces, que es realizar un acceso en el centro del molar o del premolar o del incisivo, ¿no? ¿Realmente este parámetro funciona? Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y realmente evaluar esos parámetros hasta cierto punto sí funcionan, pero lo que quisiera explicar en este momento es que no solamente es hacer un pequeño acceso en el centro de la cámara, en este caso del espacio de la cámara pulpar, y eso realmente ya me va a volver a hacer, me va a hacer un clínico conservador. Realmente involucra muchas otras cosas más que solamente hacer esa pequeña planeación a través de la radiografía de diagnóstico. Y bueno, entonces, supongamos, porque esto es un preclínico, un diente extraído, entonces supongamos que efectivamente fui lo más conservador, hice pues un acceso en mi estructura dental, solamente eliminé caries y me fui directito hacia el espacio de la cámara pulpar en el centro como yo escuché. Pero como les decía, o sea, realmente los parámetros para poder hacer los accesos no son solamente estos, porque lo primero que nosotros vemos es que, bueno, le ponemos, o sea, eso yo lo he visto como tendencia, como moda, inmediatamente colocar ese tope de goma que pues da como que el aval o intenta certificar que realmente es muy pequeño. En particular, yo no estoy a favor de estos accesos porque los accesos son realmente más que esas preparaciones. Ahora, en este punto debemos de saber que los accesos han sufrido una gran evolución. Desde lo que nos enseñaron en la licenciatura, que son como los accesos contemporáneos, en donde todos
tenemos pues los postulados, ¿no? Del acceso. En lo particular, a mí me formaron en el posgrado con un libro que se llama El acceso, del doctor Pedro Ardínez Luimonchi, en donde hay una serie de formas de ver cómo hacer esto, ¿no? Y el acceso, este libro, tiene un dibujo central en donde tiene un obrero parado en la base de la cámara pulpar señalando las partes de los divertículos, ¿no? Entonces, ¿qué de diferente tiene esos accesos convencionales o tradicionales a lo que se hace actualmente? Bueno, recordemos que los accesos, o sea, contemporáneamente, tenían una divergencia. O sea, lo voy a intentar hacer así. Tendrían esa divergencia. ¿Qué más tenían esos accesos conservadores? Pretenden descubrir, en este caso, si tengo las entradas de los conductos mesiales y descubrir también el acceso o la vista directa de la parte distal de estos molares. Entonces, más la divergencia que ofrece o que nos piden de acuerdo pues, a ciertos estándares, porque, bueno, porque lo que buscamos es un acceso en línea recta hacia el ápice, que es lo que se buscaba. Entonces, pues el acceso viene siendo de un tamaño mucho mayor que lo que nosotros podríamos pensar, ¿no? Eso es lo que yo hacía en posgrado, o sea, sí me tocó hacer accesos de este tipo, y en donde recordemos que nos dan formas de conveniencia. O sea, todos aquellos que están aquí, me están escuchando y que seguramente están por entrar al posgrado o están en el primer semestre de posgrado, saben que todos los dientes tienen formas de conveniencia. Si le hablamos de un molar inferior, les van a decir desde forma de un trapecio romboidal, donde la base mayor tiene que ir hacia mesial, la base menor tiene que ir hacia distal. Entonces, hay estos parámetros durante cierto tiempo funcionaron, sí, funcionaron, pero ¿por qué funcionan y por qué algunas personas todavía lo siguen ocupando? Este acceso funciona porque primero, la gran limitación que teníamos es que era con técnica manual, ¿sí? Por lo tanto, el famosísimo desgaste anticurvatura era necesario y el trabajo de Gates Glidden, que se hacía del famosísimo 3-2-1, para poder aliviar esta zona y que las limas manuales descendieran correctamente hacia la parte apical. Pero todo esto ya está cambiando, porque ahora lo que tenemos nosotros, obviamente, es un NITI mejorado, ¿sí? O sea, ni siquiera es el NITI convencional. O sea, este es un NITI mejorado. ¿Qué más tenemos? Tenemos abridores, tenemos magnificación, tenemos puntas de ultrasonido, tenemos tapers bastante pequeños, tenemos puntas de irrigación. Realmente hoy para poder hacer esos accesos, o sea, se necesita todo esto. Ahora, si nosotros estamos ingresando al mundo de la endodoncia y, ok, no tengo motor de endodoncia, o sea, yo hago técnica manual, por favor, colega, ahí sí, le invito a reconsiderar en que difícilmente usted va a poder hacer accesos de este tamaño. Usted se va a complicar muchísimo. Y entonces nosotros tenemos que empezar a evaluar otras cosas en el acceso. Ok, este diente es precisamente, o la radiografía es de la imagen anterior. Como yo les estaba comentando, tenemos este molar. Entonces, pues lo que siempre hacemos, y esto ya es parte del protocolo, es la localización de conductos, ¿no? Pero como estamos viendo precisamente en la imagen radiográfica, la localización a través de este instrumento llega a la parte mesial. Sí, está localizada la parte mesial. Perfecto. Pero ahora tenemos que encontrar la parte distal. Pero tenemos este inconveniente. ¿Sí? Que todavía tenemos
estructura dentaria que nos va a limitar ingresar a la parte distal. Entonces, aquí se vuelve sumamente importante, primero, uno, tener una visión de lo que vamos a desgastar, más un instrumento que me permita hacer ese corte sin tener que sacrificar o no tener el control del corte de la dentina. Entonces, ya procedí a ingresar la parte mesial, llevo nuevamente mi instrumento a la parte distal y de esa manera yo estoy haciendo lo contrario de lo que se hacía en el acceso tradicional, donde había divergencia. Y ustedes se podrán dar cuenta aquí que para hacer el acceso, ahora convergen, que de hecho, si ustedes ven esta imagen, es la misma que yo coloqué al principio de esta charla, ¿no? O sea, mostrando cómo los molares en las radiografías de diagnóstico superponemos líneas imaginarias para decirnos dónde tenemos que hacer el acceso. Es parte del principio que yo les mencionaba, en donde básicamente sí funciona hacer un acceso pequeño, pero serviría como guía, ¿eh? En la parte central de una corona clínica para poder a partir de ahí modificar el acceso y empezar a poder descubrir y localizar los conductos que queremos tratar para ese tratamiento, ¿no? Entonces, esa es la forma que ya está terminada. Pero la dificultad que tiene hacer estos accesos es que realmente cuando no tenemos la magnificación, limita mucho lo que estamos haciendo dentro del acceso. O sea, y pongo esta radiografía porque es algo que me sucedió a mí, y si me sucedió a mí, les va a suceder también a ustedes. Entonces, intentando ingresar a un conducto, al que ustedes quieran, mesial, distal, cuando nosotros no tenemos realmente el control de la visión del acceso, no tenemos obviamente un panorama de lo que estamos tocando, de lo que estamos reconociendo en el piso de la cámara pulpar, podemos tener ciertos descuidos que nos pueden llevar a un error o a un accidente. ¿Qué es lo más común? En este caso, proyectar la lima hacia un conducto, vamos a suponer distal, y llevar la lima a otro conducto. Tal vez, inclusive puede ser el de otro mismo distal, pero el correspondiente a un radix. O puede ser que lo esté colocando en un mesiovestibular o en un mesiolingual que trabó ahí y yo estoy pensando que está en distal, ¿no? Y ese instrumento empieza a sufrir. Ese instrumento empieza a sufrir un estrés torsional dentro del mismo acceso conservador que nosotros hicimos y también empieza a tener cierta dificultad para poder avanzar conforme vamos avanzando porque va aumentando la masa metálica en esa parte y es bastante difícil y estresante ver cómo nosotros mismos nos complicamos todo, ¿no? O sea, es bastante difícil cómo nos complicamos todo. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos proyectando desde afuera hacia una zona cuando realmente estamos introduciendo a otra. Entonces, bueno, ¿qué sucede con estas líneas que yo estoy marcando ahí? Si ustedes le asocian a algo que también yo he mostrado en otras charlas, es el ángulo de curvatura. Entonces, estamos haciendo un ángulo ahí, precisamente, en donde estamos haciendo la flexión de ese instrumento dentro de ese acceso demasiado pequeño. Entonces, antes de introducir el instrumento y de llegar a la parte apical, ya estamos sometiendo a, como le decía, a un gran estrés a ese instrumento y por eso suceden los accidentes durante la preparación. Ahora, este es el artículo que más me gusta. Creo que he dado como 2 charlas y en todas esas charlas siempre lo he mencionado
creo que estas dos personas en el 2010 mm, fueron los pioneros y fueron las personas que empezaron a hablar profundamente del acceso y ahorita actualmente existen muchos otros artículos que hablan sobre acceso, sobre todo que ahorita está además en auge lo que son accesos guiados a través de tomografía, lo cual yo lo veo totalmente correcto, muy bien. Todavía yo no he podido acceder a ese tipo de tecnología, pero espero pronto poder hacer algún caso o poder hacer algo de lo que nos han mostrado muchos de los doctores que son pioneros también en esa tecnología. Y creo que todo se desencadenó a partir de estos doctores, en donde ellos dijeron algo bastante importante para mí, que creo que se basa el principio no solamente de la endodoncia, sino también de la rehabilitación. Este principio se me hace que vale muchísimo la pena. Dice, la dentina de la cresta alveolar es insustituible. Quiere decir que esta dentina que está aquí es bastante compleja de poder volver a reparar, adherir, y de ahí es donde se basa la restauración. Y ellos dicen que obviamente toda la estructura dental es importante, pero la dentina que nosotros tenemos en esta parte es más fácil sustituir cuando le incorporamos a la restauración post-endodóntica. Entonces, la dentina, o sea, esta, cercana a la cresta, es insustituible. Por lo tanto, el principio de estos accesos, que ellos le llaman conservadores, se basa primero en revisar y encontrar el eje longitudinal de cada uno de los conductos. O sea, que quiere decir que en este dibujo yo estoy señalando las entradas de los dos conductos vestibulares y también del conducto palatino. Ok, están localizados los conductos, no instrumentados, localizados. Ahora sí, vamos a proyectar ese eje longitudinal. Si ustedes recuerdan esas tres diapositivas que coloqué en aparte, pues bueno, hace un momento, utilicé un instrumento para poder planificar en dónde voy a hacer el corte. Lo mismo aquí. O sea, desde la parte palatina como la parte vestibular para poder ver cuánto es el desgaste que tengo que hacer. Y ellos dicen, prácticamente el acceso lo puedes hacer en línea recta, ¿sí? En el parámetro, en lo que el conducto te dice. Y la diferencia es que ellos marcan que cuando nos acercamos a la parte oclusal, tenemos que hacer un pequeño desgaste compensatorio, que lo voy a mostrar acá para ver si es más claro. El acceso en línea recta conservando parte de los divertículos pulpares y un pequeño bisel en el acceso. ¿Sí? Es un pequeño bisel, como bueno, lo que le conocemos como ángulo cabo superficial, solamente en ese tercio oclusal. ¿Para qué me va a servir ese bisel? Y es lo que yo estoy mostrando ahí con esas flechas amarillas, es porque una vez que yo hice angosto el acceso, entonces a través de ese bisel estoy librando prácticamente parte de la interferencia oclusal para que un instrumento incida sobre el conducto, ¿sí? Entonces, esto es bastante, son como que esos pequeños desgastes que le pueden salvar la vida a ustedes, al tratamiento de conductos y a su instrumento, ¿eh? Entonces, es importante conservar también esos detalles al momento de hacer el acceso. Y este es un ejemplo que yo quiero mostrar.
En este caso, este es un acceso que ya preparé. Coloco el deje 16 para ver dónde voy a realizar el acceso. Y aquí está marcado mi zona de desgaste. ¿Sí? Esta es mi zona de desgaste que planeé o que me indicó el deje 16 que tengo que hacer en la zona distal. Y esta es la zona que tengo que desgastar para entrar a la parte distal. A esto, el doctor Gianluca Plotino, que tiene un libro bastante interesante, le llama la ejecución del acceso dinámico, ¿sí? Porque no solamente es paralelizar la entrada, sino también hacer las modificaciones al acceso para que podamos ingresar correctamente. Entonces, después de hacerlo de una forma circular, tomaría una forma totalmente distinta a la forma geométrica. Porque si yo pusiera el acceso totalmente redondito, como lo hace una fresa, entonces es totalmente distinto. Pero la línea azul marca que tuvo que hacerse modificaciones para que yo pueda ingresar sin ningún problema a los conductos. Ahora, ¿en dónde estoy haciendo esas modificaciones? En la parte oclusal, porque recordemos que la dentina pericervical que está cerca a la cresta es insustituible, por lo tanto es sumamente importante conservarla y necesario que se mantenga ahí. La dentina que se acerca a la parte coronal o del borde incisal es más fácil de sustituir, sigue siendo importante, pero también existen ciertas zonas del diente que se vuelven un poco más importantes para el tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que valorar en cuestión de un tratamiento? Si hacemos un acceso conservador o hacemos un acceso totalmente convencional o un conservador. Esto es una simulación. En un acceso conservador que estamos teniendo más desgaste en la parte cervical, tenemos lo que yo les decía, intentando paralelizar, librando la zona de curvatura cervical y también llegando o haciendo que los instrumentos lleguen de manera más pasiva y ligera en la parte apical. Y aquí, a diferencia del otro extremo, que tenemos un acceso, como yo les había dicho, de acuerdo a este parámetro que yo les acabé de explicar, en donde tenemos solamente muy paralelizado la parte central y los biseles, ¿sí? Esto es sumamente importante para mí. Los biseles que tienen estos en la parte oclusal. Entonces nos damos cuenta que los instrumentos entran de manera distinta. ¿Sí? Los instrumentos no van a entrar de la misma manera en un acceso aquí tradicional como en un acceso conservador. Es totalmente distinto, muy distinto. Entonces, sí tenemos que ir planeando qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y sobre todo analizar que para cada acceso los instrumentos están fatigando de manera distinta. Por ejemplo, para un acceso conservador, y de acuerdo a lo que estoy mostrando aquí, su radio de curvatura es mayor. Y nosotros sabemos que cuando un radio de curvatura es menor, sufre mayor estrés torsional. Ese dato, de hecho, si ustedes lo quieren anotar, el doctor Max Paden habla de que cuando los radios de curvatura
son de menores, perdón, a 7 milímetros, ese caso o esa curvatura a la que se están enfrentando ustedes se considera como compleja o severa. Entonces, imaginemos lo que nosotros nos estamos, realmente, le digo, no es una cuestión de modas, o sea, significa que cuando yo planifico el acceso, yo mismo me puedo sabotear el tratamiento. Y a ver, podemos recordar en este momento que el acceso forma parte de la triada endodóntica, en donde está el acceso, está la instrumentación, la irrigación y la obturación. Entonces, si nosotros estamos mal en la planeación, hacemos mal el acceso, seguramente va a estar mal la instrumentación y vamos a tener como consecuencia una mala obturación, lo cual debemos de reconsiderar que al momento de hacer el acceso siempre tiene que estar correcta nuestra planeación, correcto el acceso, para que la instrumentación no sea compleja y para que también al mismo tiempo la obturación pueda ser satisfactoria, ¿sí? Entonces es algo que creo que tal vez muchos de ustedes ya lo saben y tal vez algunos en este momento eh, se están, se están enterando, pero... Y aquí estoy mostrando una imagen de donde se conserva precisamente mayor dentina en los accesos demasiado conservadores. Y ya algo, terminando prácticamente lo que quería mostrar el día de hoy, es algo que esto sí es totalmente clínico, que a veces cuando nosotros queremos hacer la eliminación de caries, yo sé que muchos ocupamos la fresa de carburo, pero realmente una fresa de carburo de bola es un instrumento con muchísimo corte, dependiendo también en dónde estemos utilizando. Los que tienen un motor eléctrico tienen, pues, calibrado el corte en velocidad, pero los que usamos las piezas neumáticas, en donde pues, utilizamos a veces 120 libras de presión, pues eso alcanza cerca de 6,000 RPM. Entonces, esas 6,000 RPM en una fresa de carburo, pues realmente sí daña muchísimo la dentina. Es algo que estoy ya dejando de usar porque, como ustedes ven en la foto, o sea, la dentina, toda la dentina se ve como machacada, o sea, se ve maltratada, se ve rayada. Sí, esto estoy hablando ya de la parte en donde tenemos que hacer el contorneado del acceso. Yo creo que si buscamos hacer cosas muy perfectas y bonitas, pues tenemos que tener esas consideraciones, ¿no? Porque, o sea, yo nunca pensé en que, bueno, una fresa me hace la diferencia. Sí, de hecho, hace muchísima diferencia. Por ejemplo, esta es la diferencia entre una fresa de bola de diamante. Sí, entonces es totalmente distinto como lo que se aprecia. Y esto es una radiografía también de un ejemplo cómo realicé el acceso a través de esa cámara pulpar en línea recta, paralelizando y solamente haciendo pequeños desgastes. También me funcionaron para eliminar la caries o una amalgama desajustada, de hecho, correspondiente al caso. Pero en este caso, las fresas de diamante tienen un corte un poquito que no deja como esos trazados, ¿me explico? Y también de que son de un grano menor, o sea, el grano azul, sabemos que es un grano más grueso y el grano rojo es un grano de intermedio. Y creo que algo que sí sería bueno puntualizar es cómo tiene esta forma redonda, ¿no? O sea, en la parte de la punta, que creo que se vuelve bastante importante a la hora de poder hacer el confeccionamiento y el perfeccionamiento del acceso. Sí, hay que tener cuidado. Yo creo que inclusive hay como dato clínico,
Ustedes pueden utilizar otra fresa o inclusive una piedra de afilar y quitarle el pequeño filo a la fresa para que se vuelva como una especie de punta bat. Pueden accionar ligeramente sobre algo para que quite totalmente el filo de la parte de la punta y ya ustedes van a saber que pues esa fresa solamente va a cortar lateralmente y creo que es algo que es bastante útil al momento de hacer el acceso. Y bueno, pues muchísimas gracias por prestar un poquito atención a lo que yo quería mostrar el día de hoy. Espero no haberlos aburrido demasiado. Esta es como, como les digo, la parte 5 de una serie de clases que yo había dejado para las personas que ya hacen tratamiento de endodoncia y que están introduciéndose en este mundo. Recordemos que para poder hacer los tratamientos de conductos es toda una serie de aprendizaje y es poco a poco, ¿no? Y bueno, en este momento me gustaría leer algunos de los comentarios que vi que habían dejado algunos amigos. El doctor Jorge Lara, el acceso conservador, por supuesto, a mí me gusta mucho el acceso conservador. El buen Paco, ¿cómo estás, Paco? Súper didacto, amigo, me encanta, muchas gracias. No, ya quisiera poder tomar fotos y también tener una clínica muy buena y manos como las tuyas, hermano. Unos saludos del doctor Fernando Saavedra, que el doctor, a veces intento saber cómo le hace, pero el doctor Fernando Saavedra es de las personas que todo el tiempo y constantemente están en seminarios, así que creo que se multiplica el doctor, así que le mando un saludo. Tiene más fatiga, efectivamente, en los accesos conservadores hay más fatiga, por eso hay que contemplarlo antes de realizar el procedimiento y no solamente hacerlo porque no, que no son grados. El grado de curvatura es de Schneider y el radio de curvatura, ahorita no recuerdo el autor, pero no, este ya solamente se mide el radio en milímetros. Se dibuja ese circulito tratando de contactar todas la parte cervical y apical del conducto. Y déjenme ver. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Saludos al doctor Ramiro. El doctor Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Un saludote, Acceso Conservador, buenos tips, amigo. No, al contrario, buenos tips que nos diste tú en tu clase, que de hecho también, si alguien quiere saber sobre endorrestauración, hay una clase con el doctor Rodrigo también en la página, así que pueden entrar y verla. Estuvo muy, muy, muy buena, llena de bastantes tips que nos dio el doctor Rodrigo Ramírez. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberse conectado. Y bueno, aprovecho este momento para darles un pequeño anuncio. Me han estado preguntando sobre artículos, muchos, sobre todo los hermanitos de la UAPO, porque el día de la semana pasada estuvieron haciendo su examen de titulación y algunos otros están en la modalidad de tesis. Entonces, curiosamente, muchos se me acercaron, y lo cual agradezco, porque todos somos WAPJU, y me estuvieron preguntando sobre algunos artículos. Y una disculpa porque no puedo estar como que, oye, me gustaría que me ayudaras con un artículo de esto, no puedo buscarlos todos. Entonces, lo que se me ocurrió es hacer una clase explícita sobre búsqueda de artículos científicos, pues una manera de cómo realizar esto bajo ciertos métodos y pues no sé si les agrada la idea, bueno, algunos que están aquí podrían opinar, sí, sí, me gustaría, no, realmente no es interesante, para ver si lo podemos concretar antes del fin de semana, porque ya viniendo las fiestas de los muertos, ya es totalmente todo el mundo quiere comer pan y tamales, nada más. Así que pues mañana, de hecho viernes, voy a tener la clase 6 de esto que estoy hablando sobre eh, partes del tratamiento de conductos, así que si alguien aquí está interesado en darle continuidad a las clases, mañana no se lo pierda igual a la misma hora. Y pues muchísimas gracias y por favor, como siempre les he comentado, muchas cosas. Primero, la endodoncia es un talento que se puede forjar, así que solamente está en nosotros poder
hacer algo para poder hacer diferente los tratamientos de endodoncia, pero eso implica leer un poquitito, conocer y también practicar. Entonces, son 1000 horas de trabajo y buscar la manera de cómo ejercitarnos en esta parte. Es como un músculo, ¿no? Prácticamente. Y pues muchísimas gracias, doctores. Y no vayan a olvidar a los que todavía, ahora sí que parece comercial, pero todos los que no han entrado a la rifa de los endomotores, del grupo, perdón, en dos buenas notas, tienen que ir al grupo, mandan la solicitud, van a la parte de comunicados una vez que ya ingresen y se registran en el link para el seminario. Haciendo eso, ustedes ya participan, o sea, realmente es regalado. El motor es uno de los mejores, es el Iconet S de la marca Eikit. Se van a rifar 3 motores, así que si tú estás en México, si estás en Argentina, si estás en cualquier otro país, no hay ningún problema. Te va a llegar ese motor. Entonces, lo único que tienes que hacer es registrarte. Realmente creo que no te va a costar nada. Puedes decirle a tu esposa, le puedes decir a tus amigos, oye, por favor, regístrate, no importa. Y si lo gana él, pues ya se divide en el premio, ¿no? Pero tienes, entre más personas cercanas a ti se registren, pues vas a tener mayor oportunidad de ganar. Y creo que no les quedaría mal otro motor. Bueno, son adictos a los motores, no les quedaría nada mal. Y bueno, muchísimas gracias amigos y pues ahora sí que si esta clase les gustó, me gustaría que pudiéramos de alguna manera, así como lo han venido haciendo, un mensajito, una reacción, un comentario, algo que me demuestre que lo que se está haciendo sí sirve de algo o que sí funciona para que pues, podamos darle continuidad a todo esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, que tengan muy buena noche.